tardes, soy Jorge Rodríguez, profesor de meditación. Y en esta tarde pues voy a empezar a hablar sobre los miedos. ¿Qué es el miedo? El miedo simplemente es un conjunto de pensamientos que se forman en nuestro cerebro, a veces probablemente por percibir un estímulo exterior que nos hace analizar ese estímulo exterior que tenemos, lo compara con nuestras experiencias vividas y nuestra mente nos dice: uy, esto me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Porque está cogiendo esa situación actual y le está llevando a un futuro que no existe. Te está trasladando esa situación a un futuro que te produce pues ansiedad, temor, incapacidad. Porque realmente cuando tenemos miedo de algo, nos ponemos a pensar mucho, generamos un bucle con esa cosa que nos produce miedo y muchas veces nos paraliza, nos deja inactivos. Es muy posible que cuando, imaginaros, veis un incendio, pues sí, es probablemente que le tengáis miedo al incendio, pero en ese momento lo que hay que saber es saber reaccionar ante la situación que se nos presenta. Porque si realmente te quedas paralizado, te va a coger el incendio. ¿Cómo nacen los miedos? ¿Cómo nacen los miedos? El ser humano, cuando es niño, nace sin miedos, nace sin temores. Únicamente quizás puede tener los conocimientos evolutivos de la especie transmitidos genéticamente. Pero hasta ahí incluso hay pocos miedos, porque genéticamente podemos tener un poco de miedo quizás al fuego, a las tormentas, a los terremotos. Esos conocimientos vienen transmitidos evolutivamente. Pero hasta ni en ese caso están tomados de una forma muy seria por el recién nacido. No tiene conciencia de ello. Lo sabe, pero no tiene conciencia de ello hasta que no sea mayor. Entonces, si realmente nacemos sin miedos, ¿cómo los adquirimos? Por una parte los podemos adquirir por experiencias de nuestra vida. Pues imaginaros, si vais un día a la playa y os cogen en las olas y os revuelcan y sois niños, esa situación puede devenir en dos partes. Puede tener dos respuestas: que estén tus padres al lado, estén a tu lado, tú hayas tragado un poco de agua, tu padre no le dé importancia a la situación, te coja, se ríe un poco y no le dé ninguna importancia al hecho, y tú como niño pues lo verás como una situación pues que te has tragado un poco de agua y no le vas a hacer mayor causa-efecto. En cambio, probablemente si tu padre o tu madre te cogen en brazos, te acunan, te calman, te miman, te sacan del agua y te dicen: mira que es peligroso el mar, mira lo que puede hacer el mar, es muy probable que tú de niño le cojas miedo. Porque en el momento en que tus padres te cojan del agua, te acunen, te calmen, te tranquilicen, te saquen, instintivamente vas a tomar tú ese hecho como peligroso para tu vida y va a quedar grabado. Es bastante importante tener en cuenta cómo reaccionamos cuando nuestros hijos son pequeños y a veces pasan pues, por una situación pues, que no es óptima, por decirlo de una forma. Puede ser eso, puede ser jugar con fuego, puede ser cualquier actividad que conlleve algún determinado peligro. En función quizás de cómo reaccionan las personas que están a su lado, así probablemente ese niño grabe esa experiencia. A medida que vamos creciendo y nos vamos haciendo adultos, pues claro, las experiencias las vamos adquiriendo por cuenta nuestra, sin nuestros padres. Si a lo mejor tenemos una mala experiencia esquiando o yendo en un barco por alta mar o volando en avión,
y de repente nos damos cuenta que le hemos cogido miedo a ir en barco, a volar en avión, no somos capaces de subir un avión, por el motivo que sea, por haber sufrido una caída en avión, un bache en el aire que bajas unos cuantos metros o unas turbulencias y dices, uff, pues yo aquí no vuelvo a volar. Esa puede ser una forma de adquirir miedos. La otra forma de adquirir miedos en la vida es traspasados de otras personas. Cuando otras personas te cuentan experiencias y tú tomas esas experiencias como tuyas. Cuando alguien te cuenta una experiencia y el cerebro percibe eso que te está transmitiendo otra persona, el cerebro curiosamente siente eso, lo percibe y lo toma como suyo. Casi muchas veces como si lo hubieras vivido tú. El cerebro no distingue muchas veces entre lo que pensamos y la realidad que sucede. Y cuando tú estás con otra persona y otra persona te dice, uff, monté en una montaña rusa, qué mal lo pasé, qué mal me sentó el estómago, no fui capaz, no vuelvo a montar en una montaña rusa. A ti te está induciendo al miedo a subir una montaña rusa. Te está transmitiendo su miedo y tú estás adquiriendo el miedo de la otra persona. Puede suceder lo mismo, por ejemplo, con las arañas. Hay gente que le tiene pánico a las arañas o a los bichos pequeños o a los ratones o a las serpientes. Y toda esa gente que cuando ves que ve una araña se salta a la mesa y empieza a chillar histéricamente, pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero a lo mejor también te puede traspasar a ti ese miedo a ese bicho, que realmente ese bicho es, por término medio, casi todos los animales son inocuos. La araña, si está durmiendo, te va a subir por encima, va a bajar por otro lado y no le va a importar, a no ser que la molestes o la pises, que entonces sí, a lo mejor pues, si le hace daño te va a molestar, pero si no, en absoluto. Prácticamente todos los animales de la selva escapan del ser humano, escapan, porque no lo tienen catalogado. Como no lo tienen catalogado, algunos mueren atrapados por el hombre porque no les asusta al hombre, no tienen miedo de él y el hombre los caza muy fácilmente. Es decir, no tienen miedo del ser humano, no lo tienen catalogado. Para desterrar los miedos a veces no es fácil. La verdad es que, por ejemplo, la persona que tiene miedo a volar en avión porque haya sufrido una experiencia pues, traumática en avión, no es fácil, necesitan bastante ayuda, unos protocolos psicológicos y de darse cuenta de lo que es un avión, de la seguridad de un avión. Yo creo que sobre todo, para vencer un miedo, hay que darse cuenta de la realidad de la situación que estás viviendo. Si te das cuenta de la realidad de la situación que estás viviendo, posiblemente ese miedo deje de surtir efecto. Si te vas al mar y hay mucho oleaje, pues lo que tienes que ser es precavido. Y si te bañas, pues más precavido. De todos modos, cuando se tienen miedos, a veces tenemos miedo a lo que va a ser el futuro de nuestra vida, a lo que nos va a suceder. ¿Qué sucede si me despiden del trabajo? ¿Qué sucede si me quedo sin trabajo? ¿Qué sucede si me quedo sin pareja? Tengo miedo a quedarme sin esas cosas. Cuando es así, son esta especie de condicionantes, muchas veces en la vida lo mejor que puede pasar es que te suceda eso a lo que tú tienes miedo en la mente. Porque cuando te sucede esa situación que te quedas sin trabajo y llega el momento presente en que estás sin trabajo, pues dices, bueno, pues me he quedado sin trabajo, pues nada, me tengo que poner a buscar otro. Realmente cuando se desencadena esa situación que te provoca el miedo, realmente en la mayoría de los casos el miedo a esa situación desaparece, porque te das cuenta que no tiene por qué existir el miedo a esa situación, que no es real lo que tú estás pensando de esa situación, porque lo que tú estás sintiendo miedo es por los pensamientos que tienes, por cómo trabaja nuestra mente con los pensamientos, no por la realidad de lo que estás viviendo. ¿Qué es la dispersión?
¿Qué es la dispersión? La dispersión es famosa hoy en día también, sobre todo por los niños y adolescentes. Está muy de moda decir, mi hijo es disperso, su mente está en otro lado, no es capaz de estudiar, en cuanto pasa una mosca se va con ella. La dispersión es una capacidad única del ser humano. El ser humano es el único en todos los animales que existen en la Tierra que es capaz de estar haciendo una cosa y pensar en otra. La verdad es que eso lo hace muchas veces, pero todo el resto de los animales, cuando comen, comen, cuando duermen, duermen, cuando cazan, cazan, su mente está en el momento en que están viviendo. Y la gran suerte del ser humano, de la evolución, es que hubo la dispersión, porque esa dispersión nos dio la capacidad de soñar, de imaginar, de diseñar, de crear, de hacer. Y eso ha permitido un gran paso en la evolución de la especie humana. Lo que pasa es que la dispersión pues tiene un precio también muy grande, muy alto. Tiene un precio que a veces pagamos si no nos damos cuenta. Porque cuando dejamos que nuestra mente se disperse, por ejemplo, haciéndole caso a la política, haciéndole caso a las noticias de la farándula social, de estos programas de televisión que son vidas de otros, realmente estamos perdiendo el tiempo de nuestra vida, porque estamos viviendo la vida de otras personas. No estamos viviendo nuestra vida. Quizás a lo mejor hacemos eso para dispersarnos, para no atender a los problemas que supuestamente tiene nuestra vida, a las situaciones de nuestra vida, y canalizamos eso distrayendo nuestra atención con otras cosas. Es igual, por mucho que te distraigas de tu vida va a caer sobre ti, sea la que sea. La situación social va a estar sobre ti, quieras o no quieras verla. Da igual que sea la situación social, económica, política, la que sea, va a estar ahí. Por mucho que tú quieras distraerte o dispersarte, eso va a estar ahí. La dispersión, aunque es un factor que tiene sus inconvenientes, también tiene, yo le veo una ventaja muy grande. Y es que cuando la mente es creadora, soñadora, imaginativa, que es uno de los estados de la dispersión, si realmente tu mente se concentra en uno de esos estados, imaginaos, por ejemplo, creando una obra de arte. En ese momento estás atento, concentrado, y realmente tu mente se dirige a ese punto en el que tú estás creativo, en el que quieres componer una canción. Tu mente está atenta, está dirigida, está centrada en eso que quieres crear. En ese momento tu mente está meditando, estás meditando creativamente. Y me parece una facultad muy importante el que saber que, claro, la dispersión puede tener su lado bueno y su lado malo. Cuando realmente nuestra mente está muy dispersa y nos escapamos con lo que queramos, con el cine, las noticias, la política, la sociedad, y nos cuesta mucho concentrarnos en algo, entonces sí que realmente la meditación es un buen camino, porque la meditación, los ejercicios de meditación son los ejercicios muy potentes de disciplina y autocontrol, y de centrar la atención, porque
porque simplemente el hecho, por poner un ejemplo, de sentarte, pararte, sentarte y observar una vela, eso te obliga a estar ahí. Y es obligarte a estar ahí, ese tiempo que tú veas, el que quieras de estar ahí, los efectos de esa concentración de la atención se van a trasladar a tu vida social, a tu vida diaria. Y tu mente va a estar menos dispersa. Aunque la dispersión se produzca, va a ser menos, porque cuando estés haciendo algo, tu mente muy probablemente se va a concentrar en lo que estás haciendo. Y cuando llegue eso, te vas a encontrar a gusto, bien, porque cuando estés planchando, estarás planchando y te sentirás feliz planchando. Y cuando estés trabajando en el trabajo que tengas, estarás trabajando o cocinando o haciendo lo que sea. Y eso va, digamos que, a recortar el proceso de dispersión de la mente. Bueno, pues espero que os haya gustado esta explicación. Buenas tardes. Gracias.